Definitivamente una de las cosas que más ha llamado la atención o se esperaba un poco del centro derechista Rodrigo Paz es esta intención de acercarse a Estados Unidos, porque dijo una relación estrecha con uno de los gobiernos más importantes del mundo como Estados Unidos es parte de la solución para todas las gestiones que tenemos que hacer y empezar un gobierno con firmeza. ¿Esa es la expectativa que tienen los bolivianos? Mire, durante varios años hemos tenido relaciones muy tensas con el gobierno de Estados Unidos debido a que los gobiernos del MAS que han estado en el poder cerca de 20 años establecieron una ruptura con Estados Unidos, o sea, no había una relación amigable porque el gobierno de Bolivia pertenecía a los grupos, digamos, progresistas de América Latina, ¿no? Al grupo, en un principio del ALBA, después al grupo de Puebla. Entonces, había una fuerte tensión con Estados Unidos. Los candidatos que participaron en la segunda vuelta y nuestro actual candidato ganador, en cambio, han optado por recuperar esa relación con Estados Unidos en gran medida porque Bolivia también necesita con mucha urgencia créditos internacionales para Ujú. resolver problemas de la crisis económica que hay en el país en este momento. Ujú. ¿Y cuál es justamente la expectativa que hay entre los bolivianos? Porque entre las propuestas del capitalismo para todos, descentralización del presupuesto y reforma del Estado, ¿cuáles son las medidas o cómo es que va a efectuar o a ejecutar lo que está planteando? ¿Tiene posibilidades para hacerlo? Mire, hay urgencias muy grandes en Bolivia en este momento. Estamos atravesando probablemente por uno de los momentos más críticos en términos económicos. Hay carencia de combustibles, enormes filas para recargar diésel, hay carencia de dólares, los precios de la canasta familiar han subido muchísimo en los últimos años y hay un escenario muy grande de expectativa social para que el próximo presidente que asuma el mandato pueda encarar esa crisis de forma inmediata. Todos los candidatos que han participado en las elecciones han ofrecido al país como medidas de urgencia resolver estos temas acuciantes en los primeros días o semanas de gobierno. Creo que esta expectativa es una presión muy fuerte para el actual o futuro gobernante de Bolivia, Rodrigo Paz, y él particularmente ha ofrecido tener combustibles al día siguiente de que él llegue al poder e ir resolviendo los temas económicos. Ahora, el problema va a ser, digamos, las posibilidades que él tenga realmente de aplicar y de llevar adelante estas ofertas electorales. En todo caso, tenemos un Congreso pluralista con buena posibilidad de realizar acuerdos políticos. Hay mucha voluntad en los políticos bolivianos de a apoyar al gobierno para que éste pueda resolver estos temas. Entonces, estamos con, digamos, una buena expectativa, pero todo está en manos del futuro presidente. Ujú. Claro, pero la expectativa también es ver y analizar si puede aterrizar sus propuestas. Por ejemplo, él, entre otras cosas, ha dicho que los subsidios, que solamente se van a dejar los subsidios para los más necesitados, para los más pobres. Pero ¿esto va a poder suceder así? ¿Qué va a pasar con los subsidios? Justamente a lo que mencionaba, ¿no? La gasolina, ¿qué va a pasar con los demás subsidios que tenía Bolivia en un régimen que ya venía con 20 años arrastrando además que si bien para algunos no ha funcionado del todo porque justamente hay crisis económica en Bolivia, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que va a ejecutar este plan? Justamente uno de los problemas probablemente de la oferta electoral de este candidato ha sido cierta ambigüedad en sus propuestas. Hasta la segunda vuelta electoral no teníamos claro el cómo él iba a llevar adelante estas ofertas electorales. Afortunadamente, y creo que ahí está también la esperanza, ha sido hace pocos días su candidatura ha sido reforzada por un equipo económico del ex candidato Samuel Doria Medina, como el señor Lupo, el señor Gabriel Espinosa, gente muy seria que ha ofrecido a Bolivia resolver estos temas y ellos aseguran que tienen la manera. Por ahora los bolivianos no conocemos exactamente cómo van a ser estas medidas, no se ha difundido aún la manera en que van a ser aplicadas. Están las ofertas, está la expectativa social, pero tiene 3 semanas el actual presidente electo
hasta tomar el mando del país, que es el 8 de noviembre, para poder organizar su gabinete, establecer un plan de gobierno y dar a conocer a los bolivianos qué es lo que van a hacer exactamente y en qué plazos. Ese ha sido uno de los problemas que, digamos, de incertidumbre que hemos vivido en el momento de la campaña electoral, pero esperamos que el futuro gobernante tenga claridad sobre cómo va a aplicar estas medidas. No hay recursos en el país, es evidente que la crisis se inició a más o menos en el 2015, estamos arrastrando como 15 años de crisis económica, la carencia de combustibles ha comenzado a inicios de este año, los sectores productivos están en el estado de emergencia, no están pudiendo sembrar, por ejemplo, los productos agroindustriales y es posible que tengamos una escasez también de alimentos en Bolivia, o sea, es un momento muy crítico realmente. Hay la oferta política, como le digo, todavía no conocemos los bolivianos de manera oficial cómo va a encarar el futuro gobierno esta problemática. Ajá. ¿Y qué pasa con los seguidores del MAS, con la expectativa a Evo Morales y su partido? Porque Evo Morales hoy en las redes sociales lo que dijo es: no se acabó un ciclo izquierdista con justicia, inclusión, dignidad y soberanía, un modelo de crecimiento económico y estabilidad política. Lo que se acabó fue un ciclo de destrucción económica del régimen de Yanín Áñez, además de Yanín Áñez, que estuvo también en un lapso de tiempo, y del gobierno traidor, derechizado y corrupto de Luis Arce, dice Evo Morales, ¿no? Mi gobierno de 14 años fue de éxito económico y social, dice él, nunca faltaron dólares, no hubo carencia de combustible y alimentos, se distribuyó la riqueza al pueblo, crecimiento económico fue casi permanente. ¿Tiene razón Evo Morales cuando dice eso? Mire, Evo Morales ha optado, bueno, el MAS ha sufrido un proceso de implosión muy fuerte. Está dividido, como usted sabe, en varias tendencias. Claro. La tendencia más fuerte, que ha demostrado además electoralmente su presencia, es la tendencia de Evo Morales, porque las otras dos, la tendencia del gobierno de Arce, ha sacado apenas 3% de votos y Andrónico Rodríguez, otra fracción del MAS, ha llegado al 8%. Pero los votos nulos que fueron apoyados por Evo Morales han alcanzado casi al 20% en la primera vuelta. Entonces, detrás de Evo Morales evidentemente está la parte más gruesa del movimiento al socialismo. Evo Morales está con el plan, que lo ha dicho explícitamente muchas veces, de volver a la presidencia del país. Es decir, está tomando este momento como un momento de transición que lo está haciendo parecer a aquel momento de Áñez, pero no hay punto de comparación. Tenemos ahora un presidente electo para que, digamos, él pueda en el corto plazo revelar al país, demostrar al país que este gobierno va a fracasar y que él va a poder presentarse como el salvador de la crisis. Él anuncia y dice, afirma contundentemente que los 14 años de gobierno han sido exitosos. Han sido exitosos los primeros 10 años del gobierno de Evo Morales, porque justamente por una mala administración de su gobierno, que estuvo a la cabeza del presidente Arce como ministro de Economía, comenzaron los factores de la crisis. Es decir, lo que estamos viviendo en realidad es una herencia del mal manejo que hubo durante el gobierno de Evo Morales, pero él no reconoce esta situación. Y en el imaginario de los bolivianos, él quiere sembrar la idea de que durante los 14 años estuvimos muy bien y que la población tiene que reorientar nuevamente su apoyo electoral hacia el retorno de Evo Morales. Pero esta es una argucia discursiva que él está utilizando, sin duda, pero si uno ve las cifras exactamente del proceso económico en Bolivia, la debacle comenzó ya el 2015 cuando él era presidente del país. Entonces, hay mucho también de propaganda electoral y de reposicionamiento político en Evo Morales, sobre todo, que además no se resigna a que este ciclo haya concluido y que estamos empezando una nueva etapa en el país con nuevos referentes. Claro, ¿y cuál es la lectura ahí? ¿Los bolivianos se cansaron del MAS, del movimiento al socialismo? ¿Se cansaron? ¿Dijeron hasta aquí no más? Mira, el movimiento al socialismo en sus primeros años ha logrado muchos triunfos para Bolivia, sobre todo para los sectores vulnerables. Me refiero al proceso de inclusión social, por ejemplo, de los sectores indígenas. Me refiero a que los primeros años de gobierno, este mismo pudo distribuir una serie de bonos, realizar una serie de obras de infraestructura en favor de los sectores más vulnerables. De hecho, los indicadores de reducción de la pobreza en Bolivia fueron muy importantes hasta aproximadamente el año 2014.
A partir del 2015, cuando todavía él era presidente de Bolivia, empezó esta crisis, esta debacle económica en el país, junto a una crisis institucional también, porque como usted recordará, justamente 2 o 3 años después, Evo Morales pugnó por su reelección, incluso transgrediendo la propia constitución política del Estado que ellos habían propiciado para su aprobación. Entonces, hay una serie de factores que van generando su debilitamiento desde los últimos años del gobierno de Evo Morales, y ya se nota de manera más clara la caída y la implosión interna que hay durante el gobierno de el sucesor, digamos, de Evo Morales, que era su ministro de Economía, que es el actual presidente Arce. Entonces, la crisis explota en manos del presidente Arce, y este es un indicador muy claro para los bolivianos de rechazo a este gobierno, porque no respondió a las promesas iniciales y llevó al país al estado en que está en este momento. Por otra parte, hay una suerte de rechazo de la población también a la división que se ha producido en el MAS, porque se ha provocado una guerra interna con denuncias muy fuertes de corrupción contra autoridades del gobierno y una guerra sucia dentro de los propios dirigentes del MAS. Entonces hay un proceso de descomposición muy fuerte de este partido, y este es el resultado, una votación muy baja y su imposibilidad de continuar en el poder. Él cuenta, el MAS como bloque, digamos, lo que era el viejo MAS, cuenta apenas con 8 o 10 diputados, representantes, y a eso se ha reducido, digamos, de un Congreso de 166 parlamentarios. Ujú. Y eso es bastante interesante decirlo en cifras, además, ¿no? Porque, entre otras cosas, de lo que ha dicho Evo Morales es que mientras la derecha política y mediática siga odiando, difamando, humillando, insultando y persiguiendo a las mayorías en Bolivia, habrá miles de indignados y rebeldes que no se rinden, no tienen miedo y nunca renunciarán a un gobierno popular. ¿Volveremos a salvar Bolivia? ¿Es una advertencia? ¿Es una amenaza? ¿Cuál es la situación de Evo Morales? ¿Él podría regresar al país y volver a ser candidato o ya no? No, mire, de acuerdo a las disposiciones constitucionales, Evo Morales ya no pudo, en esta elección de agosto, ya no pudo presentarse como candidato porque tenía prohibida esa posibilidad de una nueva reelección presidencial. Entonces, por un lado hay una restricción constitucional, por otro lado, moralmente, diría yo, pesan sobre él varias denuncias de trato y tráfico de personas, de abuso de menores, en fin, que también han mermado muchísimo su credibilidad como persona. Sin embargo, hay evidentemente los sectores sociales que los sustentan, sectores sindicales campesinos, sobre todo cocaleros que están afincados en el trópico de Cochabamba, sí lo apoyan de manera incondicional. Entonces hay un bloque fuerte, orgánico todavía, que está intentando que Evo Morales retorne al poder. Y ya conocemos un poco cómo actúa este ex líder boliviano, porque cuando no logra algún efecto por las urnas, acude a su otra estrategia, que son las movilizaciones callejeras. Ha intentado este año varios bloqueos de carreteras para habilitar su candidatura, pero sin éxito, porque la población ya no ha apoyado esa opción en general y él ha tenido que suspender estos bloqueos. Pero está amenazando nuevamente con que si el actual gobierno incumple sus promesas, no el actual gobierno, perdón, el gobierno que va a comenzar el 8 de noviembre, si incumple sus promesas, evidentemente en Bolivia se va a generar un escenario de mucho malestar social que puede ser hábilmente aprovechado en términos políticos por Evo Morales, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Maritel Segada, analista política de Bolivia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Latina Noticias desde Lima. Un saludo, mucha suerte además a lo que se le viene a Bolivia, a lo que le espera y a las expectativas que tienen ustedes. Muchas gracias.